Si un cliente no te paga las facturas, vas a tener que adelantar el IVA a Hacienda. La buena noticia es que puedes recuperarlo si cumples algunos requisitos. Seguro que si eres autónomo o tienes una empresa, alguna vez habrás trabajado con un cliente que tarda una eternidad en pagarte las facturas o que directamente no te las paga. Como sabrás, el régimen general de IVA te obliga a pagar por lo general cada 3 meses tus impuestos sin importar si has cobrado tu factura o no. Es decir, cualquier autónomo puede verse en la situación de tener que pagar el IVA de una factura que ni siquiera ha cobrado. Imagina la siguiente situación. Eres autónomo y conoces a un nuevo cliente que te hace un encargo por un importe total de 1.000 euros. Decides prestar tus servicios sin cobrar por adelantado y al finalizarlo le envías la factura. Tras enviarle la factura con un plazo de pago de 1 mes, va pasando el tiempo y el cliente no te paga. Al cabo de 3 meses, sigues sin haber cobrado tu factura, pero llega la declaración trimestral de IVA. Aunque tú no hayas cobrado los 1.000 euros de la factura que le enviaste a tu cliente, esa factura ya está emitida. Y en la declaración trimestral, Hacienda te va a exigir que declares el 21% de esos 1.000 euros que tenías que haber cobrado, pero que todavía tienes pendientes. Así que, al final, no solo te has quedado sin cobrar los 1.000 euros de tu cliente, sino que además has tenido que pagar 210 euros del IVA de esa factura que no has cobrado y que, por supuesto, salen de tu bolsillo. Aunque parezca mentira, esta es la situación a la que se enfrentan cada año miles de pequeños empresarios. Empecemos. El IVA de las facturas impagadas. Se puede recuperar. La buena noticia es que en algunos casos esto tiene solución. Según explica la agencia tributaria, la normativa permite a los empresarios recuperar el IVA de esas facturas que su cliente no les ha pagado. Esto se hace minorando la base imponible de la declaración trimestral que han presentado. Básicamente, esto significa que puedes eliminar de tu declaración de IVA esos ingresos que has declarado pero que no has obtenido porque tu cliente no te ha pagado. Y así puedes recuperar ese 21% de impuestos que has adelantado. Pero ojo, para que la agencia tributaria te permita modificar tu impuesto, tiene que considerar que la factura de tu cliente es un crédito incobrable. Es decir, que tienes que demostrar que ese impago no es simplemente un retraso, sino que el cliente realmente no está dispuesto a pagar y tú no vas a cobrar esa factura de ninguna manera. 5 requisitos para considerar una factura incobrable y recuperar el IVA. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues la agencia tributaria exige 5 requisitos. Si los cumples, tu factura se considerará incobrable y podrás recuperar el IVA. 1. Plazo mínimo. La primera condición para que se considere que tu factura es imposible de cobrar es que haya pasado el tiempo suficiente. Por norma general, la agencia tributaria exige que transcurra 1 año desde el momento en que se produjo la operación. Pero como excepción, para las pequeñas y medianas empresas o los autónomos que facturen menos de 6 millones de euros, se da un plazo más pequeño, de solo 6 meses. Es decir, si han pasado ya 6 meses desde que emitiste la factura y tu cliente no ha pagado ni ha dado muestras de IR a pagar, cumples ya el primer requisito para recuperar el IVA. 2. Registrar correctamente el impago. Otra de las condiciones imprescindibles para considerar un crédito incobrable y que puedas recuperar el IVA es que la factura quede debidamente reflejada en tu contabilidad. Es decir, si tienes una pequeña empresa, deberás contabilizar la factura como impagada en tus libros Registro de IVA. Aunque es un trámite sencillo de hacer, es fundamental para que Hacienda acepte el crédito como incobrable y te devuelva los impuestos. 3. Que el cliente sea empresario.
El tercer requisito para que Hacienda entienda que tu crédito es incobrable y puedas recuperar el IVA es que tu cliente sea también empresario o autónomo. Es decir, no valen las deudas con clientes particulares. 4. Que la deuda supere los 50 euros. Y tampoco vale cualquier deuda. La ley exige que, por lo menos, la factura que te han dejado a pagar supere los 50 euros. Esta cantidad es bastante razonable porque muy pocas empresas se plantean hacer todo este proceso para recuperar el IVA de una deuda de menos de 50 euros. 5. Reclamar la deuda. Y por último, tienes que haber reclamado la deuda por alguna vía legalmente aceptada. Es decir, Hacienda quiere saber que te has intentado poner en contacto con tu cliente por todos los medios y que aún así no has cobrado. Antes, para demostrar que habías intentado contactar con tu cliente, solo valía con una reclamación judicial o con un requerimiento notarial. Ahora es un poco más sencillo, porque ya se admiten otros medios como una comunicación por burofax, por ejemplo. ¿Cómo solicitar la devolución del IVA de una factura? Si cumples estos 5 requisitos, tu deuda se habrá calificado como incobrable y solo te quedará solicitar el IVA de la factura. Para hacer esto, primero tendrás que emitir una factura rectificativa para corregir el error en tu autoliquidación de IVA y decirle a Hacienda que Exporte en realidad no lo has cobrado. Cuando ya la hayas emitido, deberás pedir la devolución del impuesto a través de un comunicado que puedes enviar en la misma sede de la agencia tributaria. Esto se hace a través del modelo 952. Al entrar, vas a tener que pinchar en el apartado Contenido relacionado. Y antes de enviar el comunicado, deberás aportar algunos documentos como copia de las facturas rectificativas, documento que acredite que has reclamado la factura impagada a tu cliente, ya sea por reclamación judicial, por notario, por burofax o por cualquier otro medio admitido. Algunas soluciones para no adelantar el IVA de facturas impagadas. Si sigues todos estos pasos, habrás conseguido recuperar el IVA de tus facturas impagadas, pero quizás te interese saber que hay algunas soluciones para evitar llegar a este punto. De hecho, hay un régimen conocido como criterio de caja que precisamente se creó para evitar esta situación. El régimen de criterio de caja te permite pagar IVA solo cuando has recibido el pago de tu cliente. Es decir, si en abril emites una factura pero no cobras hasta julio, deberás pagar el IVA de esa factura en la declaración del tercer trimestre y no en la del segundo trimestre. El problema es que este sistema en la práctica no ha funcionado y casi ningún autónomo se está beneficiando de él, fundamentalmente porque las empresas no quieren trabajar con autónomos que están acogidos a este régimen, ya que implica muchos más trámites, tienen que contabilizar aparte las facturas y además no pueden deducirse el IVA hasta que pagan a su proveedor. Otra opción para no tener que adelantar el IVA de las facturas impagadas, lógicamente, es evitar los impagos, pero esto puede ser difícil de controlar. Una opción para prevenir problemas con un cliente sería investigar los principales ficheros de morosos como la ASNF, aunque esto no te va a asegurar que tu cliente pague a tiempo. Otra opción, sobre todo si la operación tiene un importe elevado, sería suscribir un seguro de crédito y caución que te cubra ante posibles impagos. Pero como te imaginarás, esto dispara bastante los costes y muchas veces no merece la pena. Así que llegados a este punto, muchos autónomos se ven obligados a correr el riesgo de que su cliente no les pague y además tener que adelantar sus impuestos a la agencia tributaria. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es justo que Hacienda siga cobrando el IVA de las facturas impagadas? ¿Debería cambiar la ley? Cuéntanoslo en los comentarios. Hasta pronto.